Cordial saludo, bienvenidos a esta segunda entrega de Ciclo Vital. En este segundo video estaremos viendo lo que es los ajustes, la adaptación y la crisis familiar. Cordial saludo, bienvenidos nuevamente a este módulo de Ciclo Vital. En este segundo video vamos a hablar de los ajustes, la adaptación y las crisis familiar. Retomando lo que planteábamos en el tema pasado, que eran las generalidades sobre las crisis, sobre el ciclo vital, perdón, debemos tener presente o vamos a partir de esta tesis o pregunta problematizadora, y es, pensemos qué pasa en las familias que logran pasar esas transiciones, pasar esas eventualidades, pasar esos eventos traumáticos y salir avantes, salir fortalecidos a través de ellos. ¿Y qué pasa con las familias que no lo logran? Sería importante que ustedes, que cada uno de ustedes se pensara esta pregunta. Y es porque esta pregunta nos va a situar en la forma de afrontar esos cambios, esas transformaciones que se dan, que son normales, que pueden ser normativas o que pueden ser no normativas, o sea, que no esperamos que lleguen, pero que de alguna manera llegan. Encontramos, por ejemplo, en esta situación de confinamiento, en esta pandemia mundial que estamos viviendo, una crisis, una situación que no esperábamos, pero que llegó. Entonces preguntémonos cómo la estamos viviendo. Ahí entonces voy a empezar compartiéndole un poco sobre la teoría de las crisis. La crisis la ha abordado diferentes autores en diferentes enfoques. Lo voy a tomar desde dos enfoques principalmente. Para los chinos, la crisis representa en este holograma, se representa en dos símbolos. Uno es el peligro y la amenaza, pero otro es la oportunidad. Por eso dicen en el argot popular que los chinos salen avantes muchas veces de esas situaciones catastróficas que ven. Pero hay otra concepción de crisis que me parece un poco más profunda y que desearía traer la colación. Crisis se relaciona con acrisolar y acrisolar es separar lo superficial de lo profundo. Entonces ahí nos encontramos con que cuando llega una crisis a nuestra vida, a nuestro sistema familiar, a nuestra sociedad, nos despierta, nos debe despertar lo más profundo de nuestro ser para afrontar esos cambios y esas transformaciones. Y entonces ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿qué es eso más profundo? Son esas herramientas que dijimos en el video pasado, son esos mecanismos que tenemos cada uno de nosotros para afrontar las situaciones. Y ahí la gran inquietud, la gran pregunta es, ¿pero todas las personas tienen esos mecanismos? Sea niño, sea adolescente, sea adulto mayor o anciano. Y la respuesta es afirmativa. Todos la tenemos indiscriminadamente en la etapa en que nos encontremos. ¿Qué es lo que pasa? Algunas personas identifican más fácil esos recursos dependiendo de sus vivencias anteriores o dependiendo de esas interacciones que hayan tenido con sus más próximos como tal. Entonces ahí tendríamos que decir que esos recursos personales se pueden explorar a lo largo del tiempo. Puede estar uno en la etapa de la vejez y ahí puede sacar esos recursos personales. No se podría decir lo contrario como tal, pero también hay otros indicadores que nos dicen, bueno, que está sucediendo una crisis al interior de la familia. Y uno de ellos es la incapacidad para ejercer los roles o las tareas habituales. Cuando una persona va abandonando esas tareas habituales de aseo, esas tareas habituales de responsabilidad en su diario vivir, de entrega de las tareas del día, de asistencia al trabajo, de asistencia a las labores académicas, se puede decir que esa persona está pasando por un momento de crisis.
Y entonces recordemos lo que nos decían los chinos al respecto. Puede ser una oportunidad o puede también generar un estancamiento. De igual manera, una crisis se puede ver en que el individuo o la familia eh, se le dificulta la toma de decisiones, resolver los problemas, conversarlos, ponerlos sobre la mesa y por el contrario empieza una serie de eventualidades evitativas, empieza unas eventualidades más bien distanciando, siendo periférico con la situación y no afrontándola como tal. Y entonces ahí debemos decir que las crisis se deben afrontar y se deben de afrontar de la mejor manera. Y también un indicador de crisis es cuando empezamos a pensar más en el bienestar individual que colectivo. Y esa crisis nos menciona es que estamos luchando más de pronto satisfacer el ego, de pronto satisfacer aquellas necesidades específicas momentáneas, más que aquellas que me van a fortalecer desde lo biológico, pero también desde lo emocional y desde esa parte interior de cada uno de nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, nos encontramos que el ser humano, la familia y la misma sociedad puede pasar por crisis que las separamos en dos. Las crisis normativas son las que de alguna u otra manera se espera que pasen y es por lo que estamos hablando de ciclos, estamos hablando de momentos, estamos hablando de etapas. Entonces, obviamente, en las etapas de cada persona, pues se espera que pasen ciertos acontecimientos. Pasar de la niñez a la adolescencia genera unos acontecimientos, lo mismo a la edad adulta. Entonces, dentro de estos ejemplos de las crisis normativas, nos encontramos, por ejemplo, las decisiones de uniones, se esperan, la emancipación de la familia de origen, la crisis de la Edad Media, de la jubilación, entre otras. Aquí hay que hacer énfasis en algo. Las crisis normativas se deben de contextualizar según la cultura. No todas las crisis normativas se viven de la misma manera y en los mismos tiempos, dependiendo de la cultura donde ellas se desarrollen como tal. Y vamos a hacer énfasis o hincapié en las crisis no normativas, que esas son las que de pronto se podría decir, sacuden más ese sistema familiar, sacuden más la persona. Y cuando hablo de sacudir es que lleva a que esa persona se reflexione, se piense sobre las situaciones que está viviendo como tal. Y entonces ahí tendríamos que hablar de esas muertes inesperadas, de esos embarazos en la etapa de la adolescencia sin previa preparación, la pérdida abrupta de un trabajo, la enfermedad mental de una persona, la muerte súbita, los secuestros. Y estas crisis no normativas, ¿sí? O no esperadas, pues de alguna u otra manera se alojan y muestran que la familia es eso, la familia es un constante, un devenir constante como tal, que intercambia energía constantemente. Para entender entonces el tema de las crisis, debemos de hablar de dos momentos. Uno, la fase de ajuste y la otra, la fase de adaptación. El ajuste se establece con esos cambios menores que no demanda capacidades mayores existentes. Los ajustes se dan en el corto periodo, los ajustes parten de las situaciones, cómo se van alojando en la medida que va llegando. Entonces, por ejemplo, llegó una persona, un integrante nuevo a la familia, y entonces el ajuste es esa forma en que ese integrante se va adaptando, pero sin generar mayores confusiones, sin generar mayores traumatismos como tal. Mientras de la adaptación es el proceso por reacomodar el sistema con esos elementos o tareas que en ella emergen. En este caso, es como el sistema, como veíamos en el video pasado, se puede
restaurar o puede volver a su equilibrio normal a partir de esos cambios o esas transformaciones. Ahí entonces podríamos estar hablando de dos elementos básicos y relacionándolo nuevamente con el tema de la crisis. Uno son las crisis estructurales y otras son las crisis coyunturales. Por crisis estructurales vemos aquellas que perviven a lo largo de un tiempo. Ejemplo, la persona que llora después de 2 años un ser querido, un ser querido sin haberle hecho duelo de la misma manera que lo lloró el primer día en que murió. Eso se podría estar hablando ahí de una crisis estructural. O las crisis coyunturales son las que llegan en un momento y en ese mismo momento se dan trámites como tal. Entonces pensemos en ese orden de ideas. Por ejemplo, la persona cómo da balance, cómo da equilibrio a su vida, manejando algunos tiempos relacionados con las vivencias como tal. Entonces, la persona que no llora, volviendo al ejemplo, la persona que no llora a su ser querido o la persona que lo llora por más de 2, 3 años. Entonces ahí es punto de identificación de la crisis como tal, ¿sí? Y es porque las crisis se generan a través de qué? De esas demandas, de esas formas, estímulos que se introducen en el sistema familiar y que llevan a esas transformaciones. Entonces las demandas pueden ser económicas, pueden ser sociales, pueden ser ambientales incluso, y pueden ser internas o externas. Internas cuando suceden alrededor o dentro del hogar de las personas de quien convive, o externa cuando suceden en su entorno inmediato como tal. Y esta demanda se podría tomar como una amenaza de desequilibrio, y es porque cada situación es un desafío a resolver. Llevémoslo en tiempos de confinamiento. ¿Cuál es el desafío que tienen las familias hoy en día? Tienen un desafío de convivencia. Y ese desafío de convivencia entonces nos está hablando de formas de interacción, formas de comunicación, formas de entendimiento, pero yo llamaría una muy importante, forma de conocerse a sí mismo, porque esto lo que nos está entregando, lo que nos está dando es cómo me estoy conociendo y reconociendo yo en mi núcleo familiar como tal. Y un estresor, que son los momentos que llegan de manera inesperada, ¿sí? Pero ese estresor tiene la oportunidad de generar cambios. Entonces vemos lo que pasa nuevamente con esta pandemia. Cómo esos estresores que están llegando hoy por el confinamiento, por estar a mucho tiempo en un mismo lugar, no sabemos las condiciones, entonces mirando esas condiciones habitacionales, ¿cómo podemos sacar mejor provecho de eso? Y entonces ahí yo tendría que decir, primero, reconocimiento de sí mismo y de mi entorno, pero también esas habilidades que yo tengo, adquiero y que están ahí de manera consciente o inconsciente en mí, porque vuelvo y les repito, todos de alguna u otra manera las tenemos. Y entonces la familia, sin duda alguna, tiene algunos recursos. Y uno es el de la cohesión, y el de la cohesión es el vínculo fuerte de confianza, de apoyo, de entendimiento a través del tiempo. El otro es de adaptabilidad a los cambios esperados e inesperados. Y el otro es a la organización, a esos acuerdos, a esa comunicación como tal. Entonces vamos a terminar este segundo módulo o este segundo video más bien en esta reflexión. ¿Cómo está la cohesión? ¿Cómo está la adaptabilidad? ¿Y cómo está la organización dentro de mi familia? Muchas gracias. Nos vemos en la tercera entrega.